grabar. Ahí está. Buenas noches. Vamos a comenzar. El día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar el teorema del valor intermedio de Darboux. Para ello, como ya les había dicho en la clase pasada, necesitamos de dos lemas. Dos lemas. Uno es de cálculo 1 sobre el tema de límites y el otro es sobre derivadas. Sobre las derivadas laterales, lateral derecha y lateral izquierda. El primer lema, que es de límites, no lo vamos a demostrar, lo vamos a comentar nada más. El segundo lema sí lo vamos a probar usando el lema 1. Y después vamos a pasar a la demostración del teorema de Darboux. Ya hicimos la interpretación geométrica de Darboux, así que bueno, eso igual lo podemos repetir, la interpretación geométrica rápidamente. Hacemos la prueba y después vamos a hacer una aplicación del teorema de Darboux. ¿Okay? ¿Qué sigue? Si alcanza el tiempo, vamos a ver el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Sus pruebas son muy sencillas, dependen del lema 1, o sea que en realidad está bien ver el lema 1, porque el lema 1 después lo vamos a ocupar para criterio sobre todo para el criterio de la segunda derivada. En el criterio de la segunda derivada vamos a ocupar este lemita que ahorita está en mi pantalla. Entonces, bueno, vamos a comenzar leyendo lo que dice el lema 1. Ya lo tengo enunciado para no tardarnos tanto escribiéndolo, y vamos a ver qué dice. Chequen. Tenemos una función h, definida en un intervalo. Déjenme añado otra a más gente. Voy. Ahí está, ya. Ahora sí. Tenemos una función h, definida en un intervalo a, b, subconjunto de R en R. Tenemos un punto x0, el cual está en el intervalo abierto a, b. ¿Ok? El inciso a, ¿qué dice? Vamos a tomar el límite cuando x tiende a x0 de h de x. Y nos da un valor L. Fíjense en el caso en que la L es mayor que 0. Cada inciso tiene dos casitos dentro. El caso en que la L es mayor que 0 y el caso en que la L es menor que 0. Así que el inciso A, vamos a fijarnos en el primer caso del inciso A. Cuando tu límite es mayor que 0. ¿Qué va a pasar? Pues que si tu L es mayor que 0, tu límite es mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que si tú tomas un punto en la vecindad de radio delta, con centro en x0, menos en el punto x0, porque acuérdense que en el límite no nos interesa lo que pasa en el punto x0, entonces, ¿qué sucede? Que la h de x es mayor que 0, ¿ok? Eso en el caso en que tu límite sea positivo. ¿Qué pasa si es negativo? Bueno, si es negativo, va a existir de todas formas una delta, tal que si tú tomas un punto en la vecindad de radio delta con centro en x0, menos el punto x0, h de x va a ser menor que 0. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo este lema? El inciso A, solo el inciso A. Que si tú tienes un límite con cierta asignatura, positiva por ejemplo, la función localmente hereda esa asignatura. Por ejemplo, si el límite es mayor que 0, localmente, alrededor del punto x0, la función tiene que tener asignatura positiva y respectivamente con el caso negativo. Si el límite es menor que 0, entonces en una vecindad alrededor del punto x0, la función tiene que ser menor que 0. Y básicamente eso dicen los otros incisos, tanto el inciso B como el inciso C. Pero vamos a leerlos de todas maneras. Si tenemos una función h, cuyo límite por la derecha, el límite lateral derecho, el límite cuando x tiende a por la derecha de h de x, es un valor L, el cual es mayor que 0, ¿qué podemos concluir? Aquí estamos tomando el límite lateral derecho. Estamos tomando el extremo izquierdo de nuestro dominio, que es un intervalo. Estamos pensando que es un intervalo. ¿Qué se puede concluir? Se puede concluir que existe una delta mayor que 0, tal que si tú tomas un punto X que está entre A y A más delta, como indica aquí esta desigualdad, entonces h de x tiene que ser mayor que 0. La misma idea. El valor del límite, la asignatura del límite, la hereda la función localmente, alrededor del punto A. Pero como el punto A es un extremo izquierdo del intervalo, entonces solo tomamos media vecindad. La vecindad que queda a la derecha del punto A. La media vecindad de la derecha. Eso se ve justamente aquí. Lo que estoy marcando en un círculo naranja. Esa es media vecindad. Sin el centro, por supuesto, porque recuerden que no, en el límite no nos interesa lo que pasa en el punto en el que nos aproximamos. O sea, el valor que toma en el punto, si es que está definida la función, ahí no nos importa
qué es lo que pasa. Y el inciso B tiene, también tenemos el caso en que la L es menor que 0. ¿Qué dice el inciso B en el caso en que L es menor que 0? Pues que existe una delta, tal que si te paras en la media vecindad de la derecha, o sea, tomamos un punto X que sea mayor que A y menor a A más delta, entonces h de X tiene que ser menor que 0. La asignatura del límite la hereda la función localmente. Y lo mismo dice el inciso C, pero con límite lateral izquierdo. ¿Hay alguna duda con este lema? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿ok? Si hay dudas, díganme. Ahí está el lema. El inciso C es completamente análogo, pero con límite lateral izquierdo. ¿En qué cambia? Pues que en vez de tomar la media vecindad de la derecha, nos tomamos la media vecindad de la izquierda. Ajá, porque estamos tomando el extremo derecho de nuestro intervalo. Esa es la razón. Si está bien, si hay dudas, díganme. ¿Va? Bueno, este lema lo vamos a ocupar, como les dije, también para el criterio de la segunda derivada. Entonces, este hay que entenderlo muy, muy bien. ¿Va? Bueno, voy a pasar al lema 2. El lema 2 sí se va a probar. ¿Qué dice el lema 2? Esto es lo último que escribí. Todo lo demás ya lo tenemos que escribir paso a pasito. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Tenemos una función h. Define un intervalo A, B, subconjunto de R en R. Vamos a suponer que la función h tiene derivada lateral derecha en el punto A y también tiene derivada lateral izquierda en el punto B, que son los extremos del intervalo. El extremo izquierdo es A y el extremo derecho es el punto B. Inciso A. Suponte que h' de A, la derivada lateral derecha en el punto A, es mayor que 0. Otra vez, lo mismo que hace rato. Cada inciso tiene dos casos dentro, ¿no? Entonces vamos a ver primero, el que no está en paréntesis, el que no está en paréntesis. El caso en que h' de A es mayor que 0. ¿Qué va a pasar? Si h' de A es mayor que 0, existe una delta positiva, tal que si tú tomas un punto X que está entre A y A más delta, entonces h de X tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Perdón, aquí hay un errorcito. Déjenme lo cambio. H de X tiene que ser mayor que H de A. Eso es lo que se concluye. Y lo que está en paréntesis debe decir que H de X es menor que H de A. ¿Ok? Entonces, hay una delta, tal que si tú tomas un punto X, el que sea, que esté entre A y A más delta, ahí debe h de x ser mayor que h de a. ¿Ok? Y el caso que está en los paréntesis rojos, ¿qué pasa? Bueno, si h' de a, la derivada lateral derecha, es menor que 0, pues otra vez existe una delta, tal que si tú tomas un punto entre a y a más delta, h de x debe de ser menor que h de a. Se invierte la desigualdad. Eso es todo. Sigue siendo desigualdad estricta. Ajá. Abajito tengo un dibujo, ajá, no sé si se vean, bueno, según yo sí se ve, donde se ilustra el inciso A, los dos casos. Fíjense, tenemos el extremo izquierdo, que es A. Ahí vamos a suponer el primer casito, donde h' de A es mayor que 0. ¿Eso cómo se traduce geométricamente? Tenemos una recta tangente en el punto A con pendiente positiva. Entonces, si tienes una recta tangente con pendiente positiva, ¿a qué obliga eso? Que tengas una recta tangente con pendiente positiva. Obliga a que cerquita del punto A, cerca del punto A, lo suficientemente cerca, eso formalmente, ¿cómo se dice? Que existe una delta, tal que si tomas un punto lo suficientemente cerca, h de x debe de ser mayor que h de a. ¿Ok? Eso corresponde al caso en que h' de a es mayor que 0. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo se hace la prueba. Ahorita vamos a entender lo que dice. Geométricamente se ve de esta manera. El caso en que h' de a es mayor que 0. ¿Qué pasa con el caso en que h' de a es menor que 0? Estamos hablando de una recta tangente en el punto A, pero con pendiente menor que 0. Estamos de acuerdo, porque la interpretación geométrica de la derivada, ¿qué es? Es la pendiente de la recta tangente. Estamos pensando que la pendiente de la recta tangente en el punto A, pensando en derivada lateral derecha, es menor que 0. ¿Eso a qué obliga? A que cerquita del punto A, la función debe tomar valores más pequeños que h de a. Geométricamente, así se ven las cosas. Si está bien,
Si hay dudas, díganme, por favor, porque esto lo vamos a ocupar fuertemente en el teorema de Darboux, ¿ok? Eso corresponde al inciso A. Y el inciso B, ¿qué dice? Vamos a ver qué pasa con el inciso B. Para el inciso B no hice dibujos, pero es similar. Solo que en el inciso B estamos pensando en el extremo derecho del intervalo, que es nuestro dominio, ¿no? Ahora estamos pensando en el extremo derecho del intervalo A, B. Y vamos a fijarnos en la asignatura de la derivada. Si h' de B es mayor que 0, ¿qué va a pasar? Debe existir una delta positiva, tal que si tomas un punto X que está a la izquierda de B, bueno, un punto X que está entre B menos delta y B, entonces h de X debe de ser menor que h de B. ¿Ok? Eso es lo que dice el inciso B. En el caso en que h' de B es positiva. El caso en que h' de B es positiva. El caso en que h' de B es menor que 0, ¿qué nos está diciendo? Pues otra vez, que hay una delta, tal que si tú tomas un punto X que está entre B menos delta y B, h de X ahí debe ser mayor que h de B. ¿Ok? Eso es lo que dice el lema 2. Ese sí lo tenemos que demostrar y vamos a pasar a la prueba. ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor. Ya voy a empezar la prueba. ¿Vale? Bueno, voy a empezar, voy a bajar y vamos a hacer, bueno, vamos a hacer un inciso, ¿no? El inciso A o el inciso B. Lo hacemos completo. Hacemos el caso en que h', vamos a hacer el inciso A. Vamos a ver qué pasa cuando h' de A es mayor que 0 y cuando h' de A es menor que 0, ¿va? Y el inciso B ustedes lo hacen, pero se hace de manera similar, ¿ok? Así que vamos a empezar con la demostración del inciso A. Demostración del inciso A. Y como el inciso A tiene dos casos, bueno, pues vamos a hacer esos dos casos. Caso 1. ¿Qué pasa cuando, bueno, vamos a suponer que h' de A, supongamos que h' de A es mayor que 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que hay una delta, tal que si tenemos un punto entre A y A más delta, h de X tiene que ser mayor que h de A, ¿ok? Bueno, estamos suponiendo que h' de A es mayor que 0, ¿va? ¿Eso qué significa? Acuérdense que es derivada lateral derecha. Entonces, eso por definición quiere decir que el límite cuando x tiende a por la derecha de h de x menos h de a entre x menos a, ¿cómo tiene que ser ese límite? Ese límite por definición, ¿quién es? Es la derivada lateral derecha en el punto A. Ese límite tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ocupar el lema. ¿Por qué? Porque el lema 1. Tenemos una función, a saber, el cociente diferencial en a la cual se le está tomando límite. Y sabemos por hipótesis que ese límite es mayor que 0. Ah, pues, ¿qué podemos concluir? Según el lema 1, podemos concluir, lema 1, ¿qué podemos concluir? Que existe una delta mayor que 0, tal que si tú tomas un punto X que está entre A y A más delta, entonces, ¿qué pasa con h de X menos h de A entre X menos A? Ese cociente debe de ser mayor que 0. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí está bien? Estamos aplicando el lema 1 a la función, a este cociente, a esa función cociente. Ajá. Tiene límite positivo por hipótesis. Le aplicamos el lema 1 y entonces debe haber un entorno alrededor del punto A donde este cociente debe de ser mayor que 0. Por otra parte, vamos a anotar esto. Bueno, vamos a ponerlo así. A ver, espérenme, ahí está. Como A es menor a X, menor a A más delta, entonces una pregunta. Si tomas un punto X que está entre A y A más delta, ¿cómo tiene que ser X menos A respecto a su signatura? ¿Cómo tiene que ser X menos A? Tiene que ser mayor que 0. Ajá. X menos A tiene que ser mayor que 0. ¿Y cómo es el cociente diferencial? Cuando tomas puntos entre A y A más delta. Es mayor que 0. Entonces, fíjense, tienes cociente positivo. Y el denominador es positivo. ¿Cómo tiene que ser el numerador? Tienes un cociente positivo, el denominador es positivo. ¿Cómo tiene que ser el numerador? ¿Puede ser negativo? No, ¿verdad? Porque si no, el cociente se volvería negativo y por hipótesis, por aplicación del lema 1, este cociente es mayor que 0.
Entonces, h de x menos h de a, que es el numerador, tiene que ser positivo. Ajá. Entonces, aquí vamos a poner unos simbolitos. A este le llamamos asterisco, a esto le llamamos gato. Y entonces, por asterisco y por gato, ¿qué tenemos? Tenemos que h de x menos h de a tiene que ser mayor que 0. Ajá. Lo cual lo podemos escribir de la siguiente manera. H de x es mayor que h de a. ¿Bajo qué condición? Ah, pues fíjense lo que pusimos en los dos casos. Que x estuviera entre a y a más delta. Que x esté entre a y a más delta. Ok, entonces, ¿qué concluimos? Eso implica que si tú tomas una x que está entre a y a más delta, h de x es mayor que h de a. Ahí está. Eso es lo que dice el caso 1. ¿Estamos de acuerdo? Del inciso A. ¿Qué pasa cuando la derivada es mayor que 0? La derivada lateral derecha en el punto A es mayor que 0. Ah, pues ocurre que hay una media vecindad, la parte de la derecha, existe una delta positiva, aquí está la delta, que nos la dio el lema 1, tal que si tú tomas un punto que está entre A y A más delta, h de x es mayor que h de a. ¿Ok? Si está bien. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Vale? Si hay dudas, díganme. Eso es lo que dice el lema, bueno, el inciso. Ahí está la prueba. En el caso en que h' de a es positivo. Vamos, voy a subir tantito. Estamos haciendo el caso en que h' de a es mayor que 0. Pero como dije, vamos a acabar todo el inciso A. Entonces también vamos a ver cuando h' de a es menor que 0. Voy a bajar. Aquí está el caso 1, ¿no? Cuando h' de a es mayor que 0. No, la prueba es muy cortita. De hecho, es muy, muy cortita esta prueba. Bueno, es que alguien comentó en el chat que pensaba que la prueba es muy larga. No, esta prueba es muy, muy cortita. No es tan difícil. Tampoco la prueba de Darboux, ¿eh? La prueba de Darboux también es muy sencilla. Solo hay que construir una función adecuada. Y ahorita van a ver a qué me refiero por adecuada. Y aplicar este lema, el que ahorita estamos probando. Y sale rapidísimo. A la misma velocidad casi que la del teorema del valor medio. ¿Ok? O sea, no es una prueba complicada. Bueno, caso 2. Ahora vamos a suponer, en el caso 1, ¿qué supusimos? Que h' de a es mayor que 0. Ok, en el caso 2, ahora vamos a suponer que h' de a es menor que 0. Muy bien. ¿Qué se puede concluir? Por definición de derivada lateral derecha, h' de a, ¿quién es? Es el límite cuando x tiende a por la derecha de h de x menos h de a entre x menos a. Eso es h' de a, solo que connotación de límite. Por hipótesis, ese límite, ¿cuánto vale? Es menor que 0, ¿no? Ese límite es menor que 0. Ok, vamos a aplicar el lema 1. Tenemos una función, ¿a quién? ¿A qué función? A ese cociente, al cociente diferencial. H de x menos h de a entre x menos a. Todo esto es una función que tiene límite menor que 0. Entonces, por el lema 1, alrededor del punto x0, la función también tiene que ser menor que 0. Formalmente, ¿eso qué quiere decir? Formalmente, aplicando el lema 1, ¿qué tenemos? Que existe una delta mayor que 0, tal que si tomamos un punto x que está entre a y a más delta, entonces h de x menos h de a entre x menos a, ¿cómo es? Es menor que 0. Ajá. ¿Qué más? Bueno, nosotros sabemos que, déjenme borrar aquí, ahí está. Nosotros sabemos que x se encuentra entre a y a más delta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, el mismo caminito que seguimos arriba, solo están cambiando las desigualdades. Si a es menor a x, menor a más delta, ¿cómo es x menos a respecto a 0? X menos a sigue siendo mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que x menos a es mayor que 0. Tenemos que h de x menos h de a es, entre x menos a, es menor que 0. ¿Cómo tiene que ser el numerador? Tenemos que el cociente es negativo y el denominador es positivo. ¿Cómo tiene que ser el numerador? Pues no puede ser positivo, porque si fuera positivo, todo nuestro cociente sería positivo y bueno, por la aplicación del lema 1, ese cociente es menor que 0 para x's paradas entre
A y A más delta. ¿Ok? Entonces, el numerador tiene que ser menor que 0. Y otra vez le ponemos nombrecitos, ¿no? A este le llamamos gato, asterisco, y entonces aplicamos tanto gato como asterisco. ¿Y qué tenemos? Tenemos que h de x menos h de a tiene que ser menor que 0. O dicho de otra forma, h de x tiene que ser menor que h de a. ¿Ok? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones se valió esto? Bajo la condición de que la x estuviera entre a y a más delta. Entonces, ¿qué tenemos? Que si tú tomas una x entre a y a más delta, entonces h de x tiene que ser menor que h de a. Y ahí está. Están los dos casos. El caso en que h' de a es mayor que 0 y el caso en que h' de a es menor que 0. Si está bien, hay dudas. Si no hay dudas, continúo, ¿vale? Bueno, si hay dudas, díganme. Si no, continúo. ¿Va? Entonces ya está el lema 2, ¿no? El inciso B, ustedes háganlo como un ejercicio. El inciso B, el inciso A, ya lo hicimos completo. El inciso A quedó completo. El inciso B es análogo, es el mismo procedimiento. La interpretación geométrica, pues claro que va a cambiar, porque en vez de tomar el extremo izquierdo, ahora se está tomando el extremo derecho. Pero en esencia dicen lo mismo. No hay como que un cambio drástico en la idea geométrica y tampoco hay un cambio drástico en la prueba. En vez de tomar límite lateral derecho, en el caso en que tenemos el punto B, el extremo derecho, pues ¿qué límite vamos a tomar? Límite lateral izquierdo. ¿Ok? Pues ahí está. Ahora, vamos a pasar a la demostración del teorema de Darboux. Voy a bajar. Vamos a enunciarlo. Teorema de Darboux. Teorema del valor intermedio. Vamos a llamarlo así. Del valor intermedio de la derivada. También conocido como el teorema de Darboux. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Vamos a volverlo a enunciar. Este sí vale la pena enunciarlo nuevamente. Es muy importante el teorema. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a considerar una función definida en un intervalo a coma b, subconjunto de los reales en los reales. Vamos a suponer que la f es derivable en el intervalo a, b. Y recuerden que derivabilidad en los extremos del intervalo, ¿a qué tipo de derivabilidad nos referimos? A derivada lateral derecha y lateral izquierda respectivamente. Ajá. Y en los puntos interiores, a derivada global, así como empezamos el curso, ¿no? Con derivada global. El límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. ¿Ok? Entonces, bueno, es derivable en todo el intervalo cerrado a, b. Supongamos que y tenemos dos casos a considerar. Vamos a pensar que la derivada en A y la derivada en B son distintas. Y como son distintas, entonces tenemos dos casos. Que f' de A sea menor a f' de B. Ese es un caso. El otro caso es que f' de B sea menor a f' de A. Entonces vamos a considerar estos dos casos. Supongamos que f' de A es menor a f' de B o f' de B es menor a f' de A. Eso condensado, ¿cómo lo escribiríamos? Diríamos que f' de A es distinto de f' de B. Pero desmenuzando las cosas, tendríamos que f' de A es menor a f' de B o f' de B es menor a f' de B. Ahora, tómate un punto eta, el que sea que esté entre f' de A y f' de B. Sea eta un punto, el que tú quieras, el que sea, el que se te antoje, un punto entre f' de A y f' de B. Toma un punto en medio. Que no sean los extremos, o sea, ni que sea f' de A ni f' de B. O sea, toma un punto ahí en medio. Ajá. ¿Y qué va a pasar? Darboux lo que dice, el teorema del valor intermedio de Darboux, dice que debe haber un punto intermedio. Sí, que está entre A y B, en el A, B, déjenme borrar aquí, ahora sí ya, en el A, B, tal que ¿qué? Tal que la derivada en el punto psi debe de valer
eta. Eso es lo que dice el teorema de Darboux. ¿Ok? Geométricamente, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a dibujarlo. Ya hicimos la interpretación geométrica la clase pasada, pero vamos a repetirla. No hay problema. No hay ningún problema. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿En qué situación estamos? Aquí tenemos a nuestro intervalo A, B. ¿Ok? Aquí está A, aquí está B. Y vamos a dibujar una funcioncita. Quiero una recta, no quiero una recta. Otra recta. Ya una más y si no ya lo dejo como quede. Ahí está. Bueno, vamos a cambiarle tantito. Ahí está, ¿no? Listo. Y vamos a fijarnos en las pendientes de las tangentes, en las rectas tangentes, en el punto A y en el punto B. Vamos a dibujar las tangentes ahí. Aquí está una, a ver si me queda. Que me borro. A ver. Ahí está, ¿no? Esa es una. Y esa sería otra. Más o menos, ahí está, ¿no? No tiene que ser perfecto el dibujo. Tenemos en este caso que H' de A, así como dibujé las cosas, ¿quién es más grande, quién es más chiquito? La interpretación geométrica, por el dibujito, nada más. H' de A es más grande que H' de B. No, en este caso, H' de A es una pendiente positiva y H' de B es una pendiente negativa. Entonces, aquí tenemos que H' de A, así como quedó en el dibujo, H' de A es mayor a H' de B. Toma un punto eta entre esos dos números, el que tú quieras. Eta mayor a H' de B. Es un mayor, ahí está ya. ¿Qué es lo que dice Darboux? Darboux lo que nos garantiza es que debe haber un punto intermedio psi en el A, B, tal que H' de psi es igual a eta. Entonces hay un punto intermedio en el A, B. No nos dice cuántos, si es único. No nos dice si hay una infinidad, no nos dice cómo encontrarlo, pero nos garantiza que existe un punto psi, donde la derivada tiene que valer eta. Aquí está el punto psi. Vamos a pensar que es este. Y ahí en ese punto psi, ahí está, este punto, H' de psi, es igual a eta. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio de Darboux. ¿Hay dudas? ¿Sí está bien? Si no hay dudas, continúo, Pues si hay dudas, díganme, ¿va? Bueno, voy a continuar. Entonces ahí está el enunciado. Vamos a hacer su demostración. Recuerden las hipótesis. ¿Qué tenemos? Que f' de A es menor a f' de B. Ahí le cambié los nombres. Espérenme tantito. Aquí no es H, ¿no? Es F. Es F, F, F. F, 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 F y F. Ahí está, primo. Ya está, ¿no? Ahora sí creo que está bien todo. Sí, ya está. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Qué hipótesis tenemos? Derivabilidad en todo el intervalo cerrado A, B. Tenemos que f' de A es menor a f' de B o f' de B es menor a f' de A. Ese O sugiere que la prueba se va a hacer por casos. Pero vamos a hacer uno, porque el otro caso es análogo. Es similar, no análogo, es similar. Pero en esencia es repetir la prueba, prácticamente. Vamos a hacer el caso en que f' de A es menor a f' de B. Vamos a tomar un punto eta que está entre f' de A y f' de B. ¿Y qué tenemos que demostrar? La existencia de un punto psi que está entre A y B, abierto, tal que f' de psi es igual a eta. Pasamos a la demostración. Voy a bajar. Demostración. Hay dos casos a considerar. Vamos a hacer el caso. Caso 1. Supongamos que f' de A es menor a f' de B. ¿Ok? Vamos a suponer eso. Y vamos a tomar un punto eta, sea eta, que pertenece al intervalo f' de A, f' de B. Estás tomando un punto intermedio. Esto dicho de otra forma, esto es una manera de escribirlo. También lo podríamos escribir de esta forma, ¿no? Esto lo pongo en paréntesis, porque no forma parte de la prueba, pero lo podríamos poner de esta manera, ¿no? Es lo mismo, ¿no?
tomar eta en el intervalo abierto, f' de A como f' de B, es lo mismo a decir que f' de A es menor a eta, menor a f' de B, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Por demostrar que existe un punto psi que está entre A y B, tal que f' de psi es igual a eta. Esto es lo que tenemos que probar. Todo esto que estoy subrayando, ¿ok? Para ello, vamos a construirnos una función auxiliar, que va a ser la siguiente. Vamos a definirla. CH, una función definida en el intervalo A, B hacia los reales, déjenme borrar aquí y escribirlo mejor, en el A, B hacia los reales, tal que ¿cuál es su regla de correspondencia? Pues tomamos un punto del intervalo A, B y le vamos a asignar eta x menos f de x. ¿Qué propiedades tiene esa función? Pues observa que esa función h va a ser derivable en todo el intervalo cerrado A, B. ¿Por qué? Pues porque involucra un polinomio de grado 1. Este polinomio eta x. Recuerda que eta está quietecito, ¿no? La tomamos, pero ya está fijo. Entonces eta en la regla de correspondencia viene a ser una constante. La eta en la regla de correspondencia es una constante. La variable, aquí se está especificando, la variable es x, ¿ok? Entonces, ¿esto qué es? Es un polinomio de grado 1. Aquí le vamos a poner polinomio de grado 1, ¿ok? Y por hipótesis esta que la f que cumple. La f por hipótesis es suave, es una función derivable en el A, B. Derivable en el A, B. ¿Ok? Entonces eso vamos a escribirlo bien. Notemos que 1, h es derivable en el A, B, pues eta x es un polinomio y f es derivable por hipótesis. ¿Y qué pasa con la resta de derivables? Resta de derivables es una función derivable. Ajá. Tenemos eta x menos f de x. La eta x es derivable. La fx es derivable. Resta esas funciones derivables, nos va a arrojar una función derivable. Es decir, la función h es una función derivable. Y si tenemos una función derivable, ¿qué segurito tenemos también? Continuidad. Entonces, por estas hipótesis, bueno, por esto que acabamos de deducir, tenemos también que h es continua en todo el intervalo A, B. Entonces tenemos continuidad en el A, B, consecuencia del punto 1. Como h es derivable en el intervalo cerrado A, B, entonces la función h es continua también en el intervalo cerrado A, B. ¿Y eso qué? Pues sabemos que si tienes una continua en un intervalo cerrado, esa función h tiene que alcanzar su máximo. Por teorema fuerte de continuidad, h alcanza su máximo. Y también su mínimo, pero ahorita lo que nos interesa es el máximo. Ahorita van a ver por qué. H alcanza su máximo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que debe existir un punto psi que está en el cerrado A, B. Voy a bajar tantito. Tal que H de psi, ¿a qué es igual? Es igual al máximo de todos los valores que toma la función h en x, con x moviéndose en todo el intervalo A, B. ¿Eso está bien? Hay un punto psi en el intervalo cerrado A, B, donde h de psi es el máximo de todos los h de x con x moviéndose en el intervalo A, B. Ese punto psi podría ser A. Ese punto psi podría ser B o podría ser un punto en el abierto A, B. No lo sabemos. Ahorita vamos a deducir cosas, pero en este punto de la prueba, psi puede ser cualquier punto del intervalo cerrado A, B. ¿Ok? Pero vamos a ocupar las hipótesis, porque no hemos ocupado que la hipótesis de que, aquí está, f' de A es menor a eta, menor a f' de B. Ahorita lo vamos a ocupar. Ahí va, vamos para allá. Vamos a anotar lo siguiente, vamos a ponerle aquí. Notemos que, ¿cuánto vale h' en el punto A? ¿Cuánto vale h' de A? Pues hay que ver la regla de correspondencia de la h. H tiene por regla de correspondencia, aquí dejo que se vean las dos, la regla de correspondencia y h' de A. H es eta x, h de x es eta x menos f de x.
La derivada de la resta es la resta de las derivadas, por lo cual h' de A debe ser eta menos f' de A. ¿Cómo se compara eta con f' de A? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más chiquito? Por la hipótesis, por el caso que estamos haciendo, eta es mayor que f' de A, lo cual se traduce, es equivalente a que esta diferencia sea positiva. ¿Eso está bien? Si hay dudas, díganme, por favor. Esto es por la hipótesis. Más aquí voy a poner una flechita. Una flechita que nos lleva hasta acá. ¿No? Eta menos f' debe ser mayor que 0. ¿Ok? Tenemos derivada lateral derecha positiva. Hicimos, y por el lema 2, ¿qué podemos concluir? El lema 2 nos garantiza, por el lema 2, ¿qué nos va a garantizar el lema 2? Que existe una delta, voy a admitir a alguien más, que existe una delta, 1 mayor que 0, tal que si tomamos un punto X que está entre A y A más delta, 1, le llamamos delta 1 porque ahorita voy a ocupar otra delta, entonces existe un punto X que está entre A y A más delta 1, tal que alguien puso, oiga, ¿qué pasó? Déjenme contestar el chat rápidamente. Bueno, creo que no dijo nada. Bueno, en fin. Entonces, ¿es f' de A mayor a 0? No, h' de A es mayor que 0. H' de A es mayor que 0. Estamos aplicando el... Es que en el último renglón puso H' de A. No, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba? Justamente. El último renglón. Ah, ok, perdón. Ajá, Ajá. H' de A es igual a... Ay, ¿cuál era la letra? Es que se me fue. Eta. ¿Cómo? ¿Eta? Eta. Ajá. Menos f de A, pero es mayor a 0, ¿verdad? No es contención ni nada de eso, es mayor a 0, ¿verdad? Es mayor que 0. Es un mayor. Ok, gracias. Este es un mayor que 0, ¿eh? Sí. No, ¿de qué? Mayor que 0. ¿Va? Yo tengo otra duda. Dime, ¿qué pasó? ¿Eta x menos f de x se elige de manera arbitraria o forzosamente tiene que ser esa función? Bueno, es que, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos, acuérdate, es, voy a subir tantito, a la parte que dice por demostrar, queremos encontrar un punto psi en el abierto a coma b, tal que f' de psi es igual a eta. Eso, uno se pregunta, ¿cómo puedo demostrar eso? ¿Cómo puedo demostrar esta identidad? Voy a ponerla aquí abajito, como un comentario. Voy a bajar tantito. Después a lo mejor lo borro, pero aquí voy a, en este cacho. Aquí. Ahí está. ¿Nosotros qué queremos demostrar? Que hay un punto psi en el a, b, tal que f' de psi es igual a eta. Yo quiero demostrar esa igualdad. Bueno, esa igualdad yo la puedo ver de la siguiente manera. Probar esto es equivalente a probar que eta menos f' de psi, ¿cuánto vale? Vale 0. Ok. Yo sé que f' es la derivada de f en el punto psi. ¿Estamos de acuerdo? Por trivial que suene, f' de psi es la derivada de f en psi. Y eta es la derivada de ¿quién? Es la derivada de la recta eta x. Entonces, esa idea motiva a considerar la siguiente función. Esto, justo eso de que este f' es la derivada de f en psi, y que esta es la derivada de la función eta x. Esa observación motiva a construirse esta función h de x igual a eta x menos f de x. Eso es lo que motiva a construirse esta función. Eso igual no lleva tiempo, es de esas partes de, es lo que les comenté en alguna ocasión. Las pruebas, nosotros las hacemos súper rápido, o sea, pero todo el desarrollo que hubo para llegar a la demostración, eso lleva mucho tiempo, semanas, meses, incluso años, pruebas que llevó muchísimo tiempo y ahorita están condensadas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se hacen así las demostraciones? Bueno, a veces no se puede discutir todo el por qué se hizo así la demostración, pero lo que sí se hace es dar ideas geométricas. ¿Qué significa geométricamente el teorema? ¿Por qué se piden estas hipótesis? Pero todo el por qué se construye esa función a veces, en algunos casos es complicado. En otros no tanto y se hace.
En este caso, pues algo que motiva a construirse esa función es justo esta idea. F' psi, ¿quién es? Es la derivada de f en psi. ¿Quién es eta? Es la derivada de f, la derivada de la función eta x. A lo mejor ayuda considerar esta función, la función eta x menos f de x. Estás comparando la recta con pendiente eta con la función f de x. Y vamos a ver qué pasa. Eso se parece mucho a lo que se hizo en la prueba del teorema del valor medio. Porque en el teorema del valor medio vamos a recordar qué se quería. Se quería comparar a la recta secante con la pendiente de la recta tangente en algún punto intermedio. ¿Qué se hizo? Pues se tomó a la función y se le restó la recta secante, la regla de correspondencia de la recta secante. Pues aquí estamos haciendo algo muy, muy parecido. Ajá. Esa es más o menos la idea de por qué se tomó esta función. ¿Sí está bien? Sí, gracias. Eso, o sea, pues sí, lo que dijiste es, o sea, tiene mucho sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido el preguntarse, pero ¿cómo se nos ocurre, cómo se nos puede ocurrir tomarnos una función así? O sea, ¿qué es lo que es tan fácil, digamos? No es sencillo. No es sencillo, no es de que en 10 minutos a lo mejor se te ocurra. A lo mejor ya necesitas tener muchísima madurez matemática o bueno, a veces a alguien sí se le puede ocurrir, pero es complicado. Ajá. Ya toda la teoría está condensada. O sea, demostración, teorema, y lo que uno hace es agregar la idea geométrica para que se sienta más las pruebas, para que sea más intuitivo todo lo que se está haciendo y tenga un poco de sentido. ¿Ah? Bueno, regresando a la prueba, ¿qué tenemos? Voy a bajar. Profesor, tengo otra pregunta. Mande, ¿qué pasó? ¿Sabemos que alcanza su máximo porque es acotado o por qué? Porque la función es continua en el intervalo cerrado a coma b. Ok, gracias. Por teorema fuerte de continuidad. Aquí está. Una continua en un intervalo cerrado siempre tiene que alcanzar su máximo y su mínimo. En particular, ahorita nos interesa el máximo. ¿Hay alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Ah? ¿Seguros? Bueno, voy a continuar. Y entonces, ¿qué tenemos? Aplicamos el lema 1. Inciso A. Ajá. Inciso A. Y existe una delta 1, tal que si tú tomas un punto X que está entre A y A más delta 1, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la función h de x va a ser mayor que h de A. O sea, para cualquier punto que tú te tomes, voy a hacer aquí un dibujito. Es un dibujo. Aquí está nuestro intervalo AB. Bueno, lo hubiera hecho más grande, ya ni modo. ¿Qué tenemos? Que existe una delta 1. Aquí tenemos a más delta 1. Tal que si tú tomas un punto aquí, un punto X que está entre A y A más delta 1, ¿qué podemos garantizar? Que h de x es mayor a h de A. Pero fíjense que de aquí podemos concluir algo. Pregunta, h de A puede ser el máximo de la función. H de A puede ser el valor máximo de la función. No puede ser, porque por el lema 2, este lema, por la aplicación del lema 2, concluimos que hay un punto que queda por encima de h de A. Entonces, h de A no puede ser el valor máximo de la función. O sea, en el punto A, la función h no alcanza el máximo. Concluimos eso del lema 2. Ahorita lo escribimos, con palabras. Bueno, lo escribimos, simplemente. Y ahora, vamos a calcular la derivada en el punto B. Ya la calculamos en A y concluimos esto. Y ahora, vamos a calcular la derivada en el punto B. H' de B, ¿cuánto vale? Pues derivamos esto a qué es igual. Es igual a eta menos F' de B. ¿Cómo se compara eta con F' de B? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más chiquito? Eta es más chiquito. Eta es más chiquita que, acá está. Voy a subir, ahí está. Eta es más chiquita que F' de B. ¿Ok? Aquí voy a poner una flecha, nuevamente. Bajo. Ajá. Esa cosa, ¿cómo es? Eso debe de ser menor que 0. ¿Sí, no? Menor que 0. Y entonces aplicamos nuevamente el lema 2. Porque la derivada lateral izquierda de la función h resultó ser menor que 0. ¿Qué nos dice el lema 2? El lema 2 nos dice que debe existir una delta 2 mayor que 0, tal que si tomamos un punto X que está entre B menos delta 2 y B, la función h de x
debe de ser, h de x debe de ser mayor que h de b. Y eso es lo que dice. Si quieren, si alguien quiere, podemos recordar lo que dice el lema 2. Subimos simplemente y vemos el caso en el que tomamos el extremo derecho. ¿Ok? Pues si no hay dudas, bueno, eso es lo que se concluye. De aplicar el lema 2, inciso B. Hay un punto, hay una delta 2 mayor que 0, tal que tomamos un punto X que está entre B menos delta 2 y B, entonces h de X es mayor a h de B. Bueno, esa delta, ¿cómo se ve? Voy a ponerla en el mismo dibujito donde dibujé la delta 1. Aquí está B menos delta 2, y si tomamos un punto aquí Y, o X, como le quieras llamar, ¿qué va a pasar? Que h de Y es menor que, perdón, es mayor que h de B. ¿Y qué podemos concluir de eso? H de B, ¿será el valor máximo? No, no es el valor máximo, porque por este argumento estamos diciendo que si tomas un punto lo suficientemente cerca de B, ese valor, h de Y, tomas un punto Y lo suficientemente cerca de B, h de Y va a ser mayor que h de B. Entonces, h de B no puede ser el valor máximo. Y entonces en el punto B no se puede alcanzar el valor máximo. Esa es la conclusión que vamos a obtener de estas dos, de aplicar el lema 2, ¿ok? Entonces, conclusión de todo esto. Es una conclusión de estos dos argumentos que hicimos, ¿no? De la derivada lateral izquierda y derivada lateral derecha. La conclusión de estas dos cosas es que h de A, tanto h de A como h de B, son menores estrictos que h de psi. ¿Quién es h de psi? ¿Quién es h de psi? De hecho, se ve arribita, luego. H de psi es el máximo del conjunto de los h de x con x en el intervalo a, b. Entonces, h de A y h de B no son los valores máximos. No es el máximo, no es el valor, no, en h de A y h de B. H de A y h de B no son el máximo de la función. ¿Y de ahí qué podemos concluir? Ah, que entonces el máximo no se alcanza en los extremos. Entonces, el máximo no se alcanza en el punto A y en el punto B. Eso es lo que concluimos. Entonces, el máximo, ¿dónde se debe de alcanzar? El máximo se debe alcanzar en un punto interior. Y entonces tenemos que debe existir un punto psi que está entre A y B, tal que, voy a bajar, perdón, tal que h de psi es igual al máximo de los h de x con x moviéndose en el intervalo cerrado a, b. Porque ese máximo es el máximo en todo el intervalo a, b, pero por el argumento que hicimos arriba, ese máximo no se puede alcanzar ni en el punto A ni en el punto B. Entonces, ¿dónde se alcanza ese máximo? Se tiene que alcanzar en el intervalo abierto a, b. Pero recuerden algo, aquí vamos a recordar algo de los valores extremos y la derivada. Chequen. Antes de probar el teorema de Rolle, nosotros vimos este teorema. Lo voy a enunciar, no lo voy a escribir. Si quieren lo escribo, pero eso solo si me dicen, ¿va? Antes de probar el teorema de Rolle, vimos que si una función es derivable en un punto x0, donde x0 es punto interior, importantísimo, x0 punto interior, y en ese punto x0 se alcanza un valor extremo, ya sea máximo, mínimo, global o local, ¿cuánto vale la derivada en ese punto interior? La derivada en ese punto interior debe de valer 0. Y después vimos que el regreso no es válido. Que la derivada sea 0 no quiere decir que se alcance un valor extremo. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que vimos que derivabilidad en un punto interior y valor extremo, local o global, la derivada forzosamente tiene que valer 0. Una pregunta, ¿este punto psi es punto interior del dominio? Sí, porque está en el intervalo abierto a, b. Es un punto interior. ¿Es derivable la función h en el punto psi? Sí, ¿verdad? Por hipótesis, la función es derivable en todo el cerrado a, b. ¿Se alcanza un valor extremo? Máximo, mínimo, máximo local, mínimo local. Sí. ¿Por qué? Porque así se dijo. Se tomó el punto psi. Acá arribita lo hicimos, lo dijimos. Bueno, no, acá abajito también lo tenemos. Hay un punto psi donde h de psi es el máximo.
Toma justo ese punto. No puede ser ni A ni B. Entonces es un punto interior. Ahí se alcanza un valor extremo y es derivable ahí la función. ¿Qué se puede concluir? Que la derivada en ese punto vale 0. Voy a bajar tantito. Vamos a escribir todo esto que acabo de decir. Entonces, como psi es punto interior del intervalo A, B. ¿Por qué? Porque en los extremos ya vimos que no se puede alcanzar el valor máximo. Entonces, psi está en el abierto A, B. Como psi es punto interior en el A, B, H es derivable en psi. Y H de psi es el máximo de ya saben quién, que nada más lo pongo así expresado, ¿qué podemos concluir? Que la derivada en el punto psi, ¿cuánto debe valer? Debe de valer 0. La derivada en el punto psi debe de valer 0. ¿Pero cuánto vale h' en general? H' en general es eta menos f' en x. En el caso en que estemos evaluando en psi, pues va a ser eta menos f' de psi. Y esa eta menos f' de psi, ¿cuánto vale? Según esto vale 0. O dicho de otra forma, eta es igual a f' de psi. Y esto es justo lo que queríamos demostrar. Si está bien, ¿hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Cómo lo ven? ¿Todo bien? Ok. Bueno, si hay dudas, díganme, ¿eh? Yo voy a continuar. Y ahí está la demostración del teorema de Darboux. ¿Por qué se construyó esa función h? Bueno, eso requiere tiempo. Más o menos dimos una idea del por qué, una pequeña motivación del por qué tomamos esta función, ¿no? La prueba, pues aquí está, se aplicó el lema 1, se aplicó el lema 2. Bueno, el lema 1 se aplicó para el lema 2, ¿no? Y el lema 2 sí se ocupó tal cual en la demostración del teorema de Darboux, ¿va? Bueno, voy a continuar. Ahí está la prueba. Y ahora vamos a ver que si le quitamos una hipótesis, Darboux ya no es válido. Voy a bajar. O sea, uno podría preguntarse, a lo mejor con hipótesis más débiles, Darboux se sigue valiendo. No, si le quitas hipótesis a Darboux ya no es válido el resultado. ¿Va? Déjenme ver el chat. ¿Ok? Bueno, entonces, una observación, esto lo vamos a poner como una observación. El teorema de Darboux, por ejemplo, vamos a quitarle derivabilidad en un punto interior. El teorema de Darboux deja de ser válido. Ahí voy. Deja de ser válido. Déjenme leer el chat. Alguien dijo esto, profesor, como síntesis. Vimos que en h de A y h de B no alcanza un máximo ni un mínimo. El mínimo, digamos, ahorita nos interesamos por el máximo, y eso es un hecho. En A y en B no se alcanza el máximo, eso es un hecho. El mínimo, tendría que pensarlo, según yo, puede sí alcanzarse bajo estas hipótesis en las que estamos, que ¿cuáles son? F' de A menor a eta menor a F' de B. Sí, creo que en los extremos sí podría alcanzarse el mínimo, ¿eh? Pero ahorita lo que nos interesa es el máximo, ¿ja? Entonces, si h de A y h de B, vimos que en h de A y h de B no se alcanza un máximo. Y como consecuencia eso nos dice que ese valor extremo debe estar en medio. Exactamente. Como h de A no es el valor máximo y h de B no es el valor máximo, entonces ¿dónde se alcanza el valor máximo? El cual sabemos que existe, porque la función es continua en el cerrado. Por teoremas fuertes de continuidad, la función alcanza su máximo. A fuerzas alcanza su máximo. Pero no lo puede alcanzar en los extremos. ¿Dónde lo alcanza? Pues adentro del intervalo, en el interior del intervalo. Exactamente, Alejandro. Lo que dijiste es correcto. Salvo lo del mínimo, no estoy seguro. Ahí tengo que pensarlo con calmita. Si bajo estas condiciones tampoco se alcanza el mínimo, según yo podría alcanzarse el mínimo, pero déjenme pensar, ¿va? Bueno, bajo estas condiciones. Si le cambiamos, si hacemos el otro caso, que f' de B menor a eta menor a f' de A, entonces no se va a alcanzar el mínimo. ¿Ok? Pero bueno, eso es haciendo el otro caso. Ya, el otro caso ustedes lo hacen y ya regresamos en lo que estábamos. El teorema de Darboux deja de ser válido si suponemos
lo siguiente. Si suponemos que la función f es continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo cerrado, salvo en un punto x0 dentro del intervalo abierto a, b. Y claro, vamos a suponer que en los extremos la derivada es distinta, ¿no? Y f' de a menor a f' de b o f' de b menor a f' de a. O sea, ¿qué se hizo? ¿Qué estamos diciendo? Tú tienes una derivable en un intervalo a, b cerrado. Derivable en todo el cerrado, salvo en un puntito que está en el abierto a, b. En ese puntito x0, pídele continuidad. Incluso pídele continuidad en ese punto x0. O sea, continuidad en todo el cerrado, derivabilidad en todo el cerrado, salvo en el punto x0, y esto de que f' de a menor f' de b o f' de b menor f' de a. Y aún así, el teorema de Darboux ya no se cumple. Ejemplo, el más sencillo de todos. Una función valor absoluto. Vamos a tomar el valor absoluto. Vamos a tomar aquí la función valor absoluto. Aquí la dibujamos rápidamente. Ahí está. Aquí vamos la valor absoluto. Creo que ahí está bien. Aquí, ahí está, ¿no? Y aquí sería, aquí, ¿no? Ahí está, sí. Déjenle algo más grande. Listo. Sí, ¿no? Ahí está el valor absoluto. Vamos a pensar en el valor absoluto. Vamos a ver el ejemplo explícito. No solo el dibujo, ¿no? Vamos a tomar esta función, que va del intervalo menos 1,1 en los reales. Tal que a cada punto x le asignamos el valor absoluto de x. Esta función que cumple. Esta función, pues es derivable en todo el menos 1,1. Salvo en un punto, ¿no? Es derivable en el menos 1,1, salvo en el punto 0. Sabemos que en 0 no hay derivabilidad. ¿Qué más cumple? Esta función es continua en el cerrado menos 1,1. Ocurre que en 0 sí hay continuidad. El valor absoluto en 0 sí es una función continua. ¿Cuánto vale la derivada en menos 1? Otra flecha aquí. Ahí está. ¿Cuánto vale h' de menos 1? Cuando yo evalúo en menos 1 y calculo su derivada, sabemos que eso vale menos 1. ¿Cuánto vale que es menor que 0? Estamos de acuerdo. ¿Cuánto vale la derivada en 1? H' de 1. Vale 1. ¿Sí está bien eso? Entonces, fíjense. Tenemos que en los extremos, h' de menos 1 es menor que 0, menor a h' de 1. Y uno podría decir, bueno, a lo mejor sí se cumple el teorema del valor intermedio de Darboux. No, no existe un punto psi. No existe un punto psi que esté entre menos 1 y 1, tal que h' de psi sea igual a 0. Porque ¿cuánto vale la derivada en todos los demás puntos? Aquí vamos a ponerlo en cafecito también. Otra flecha. ¿Cuánto vale h' de x cuando x está entre menos 1 y 0? Vale menos 1. Y h' de x vale 1 para todo x que está entre 0 y 1. Pero no hay un punto intermedio donde la derivada se haga 0. Geométricamente se ve. O sea, en cualquier punto en el que te pares de la gráfica valor absoluto, no va a haber una recta tangente que sea horizontal. No hay recta tangente horizontal. ¿Sí está bien? Entonces, ¿qué pasó? Pues que este es continuo en el cerrado, derivable en el cerrado, salvo en un punto interior. En los extremos toma derivadas distintas, pero no se cumple el teorema del valor intermedio de Darboux. Le quitaste una hipótesis, algo chiquitito, le quitaste la derivabilidad en un puntito interior, y con eso ya truena el teorema de Darboux. ¿Okay? Entonces, esa hipótesis es fundamental. Le quitas eso, se deja de cumplir. ¿Sí está bien? Ok. Tengo una duda. Mande. Tengo una duda. Ah, sí, dime qué pasó. ¿Por qué podemos decir que es derivable en el cerrado y no en el abierto? ¿Es por cómo está definido el teorema de Darboux?
No te escucho bien. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, por favor? Se escucha muy bajito, eso es lo que pasa. Se escucha muy bajo. Que por qué tomamos que es derivable en el intervalo cerrado y no en el abierto. Ah, ¿por qué tomamos el menos 1,1? Ajá. Pero en el intervalo cerrado. ¿No tendría que ser en el intervalo abierto? No, porque acuérdate que voy a subir, acuérdate de las hipótesis de Darboux. Las hipótesis del teorema de Darboux, voy a subir, aquí están. Las hipótesis del teorema de Darboux nos dicen que necesitamos derivabilidad en todo el cerrado A, B, incluso en los extremos, en el punto A y en el punto B. Acuérdate que la derivada en los extremos es derivada lateral izquierda en el caso del punto A, y en el caso del punto B es derivada lateral, no, en el punto A es derivada lateral derecha, y en el punto B es derivada lateral izquierda. Ajá. Pero sí se requiere eso, que en los extremos haya derivabilidad lateral, la que corresponda. ¿Sí está bien? No te escucho, perdón. Si no, escríbeme en el chat, ¿va? Perdón. Bueno, si hay más dudas, me dicen, ¿va? Es que no escuchaba nada, perdón, Bueno, entonces, ahí está. Acuérdense, Darboux dice, derivabilidad en el cerrado. En los extremos, que la función tome valores distintos. Tomas un punto eta entre f' de A y f' de B. Ahí le cambié el nombre otra vez. Bueno, ahorita corrijo. Tomas f' de A distinto a f' de B. ¿Qué casos hay? f' de A menor a f' de B, f' de menor a f' de A. Tomas un punto eta en medio, entre f' de A y f' de B, y Darboux te garantiza la existencia de un punto intermedio psi en el A, B, tal que f' de psi es igual a eta. Ahí le cambié, en el ejemplo le cambié el nombre. Le puse H, pero tiene que ser F, ¿no? Así le llamamos, de hecho. F, ahí está. El ejemplito nada más, en este ejemplo. ¿Sí está bien? Bueno, ahora vamos a hacer una aplicación del teorema de Darboux. Voy a bajar tantito. Un ejemplito muy sencillo. No es un problema muy complejo. Aplicación 1 y la única aplicación. Vamos a suponer que tenemos una función f, definida en un intervalo A, B, subconjunto de los reales en los reales. Vamos a suponer que la f es derivable en todo el intervalo A, B. Supongamos que f es derivable en el intervalo A, B y f' de x es distinto de 0 para todo x en el A, B. Piensen en estas hipótesis, ¿va? Tenemos derivabilidad en el cerrado A, B y la derivada distinta de 0 en cada punto x del intervalo cerrado A, B. Déjenme checar el chat rápidamente. Profesor, ¿y si el punto donde no es derivable la función fuera en A o B y no en un punto interior, Darboux sigue siendo válido? Es que si le quitamos la derivabilidad en los extremos, ya no tendríamos enunciado. ¿A qué me refiero con eso? Fíjate, es algo que pensé yo también. Pero si tú quitas la derivabilidad en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, te quedas sin enunciado. Fíjate, voy a subir al enunciado del teorema de Darboux. Y entonces ya carecería de sentido preguntarnos qué pasa en ese caso. Fíjate lo que dice Darboux. Tienes una función derivable en el cerrado A, B, pero la pregunta es buena. De hecho, o sea, yo me planteé eso también y llegué a la conclusión de que no tiene al final mucho chiste quitarle la derivabilidad en los extremos, porque ¿qué dice Darboux? Tiene derivabilidad en el cerrado A, B. Supongamos que, y aquí entra una condición fuerte, comparar la derivada de los extremos, f' de A, compararlo con f' de B. F' de A menor a f' de B. F' de B menor a f' de A. Si le quitamos, por ejemplo, derivabilidad en el punto A, pues, ¿tenemos enunciado? No, ¿verdad? Ya no podríamos hablar de f' de A menor a f' de B. A lo mejor de f' de B sí, ¿no? Pero si no tenemos la derivabilidad en A, pues aquí no podemos decir nada. Y acá, tampoco. Y entonces, ¿qué podríamos decir abajo? Zeta un punto entre quién y quién. Si no hay derivabilidad en A, pues no existe este número, f' de A. Y si no hay derivabilidad en B, pues tampoco podemos hablar de f' de B. Entonces, ¿quién sería eta? Pues todo se queda como
en el limbo, ¿no? O sea, ya no tiene, ya perdería su sentido el enunciado. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Bueno, espero haber respondido tu pregunta. Si no, me dices, ¿va? Bueno, voy a bajar nuevamente. Bien, entonces, aplicación 1 de Darboux. ¿Qué tenemos? Una función que es derivable en el cerrado A, B. Déjenme escribir bien esta parte. Aquí es un A, B. Y f' de x distinto de 0 para cada x en el A, B. Demostrar, el problema dice lo siguiente. Demostrar que para todo x en el A, B, f' de x es mayor que 0 o es un o excluyente, o para todo x en el A, B, f' de x es menor que 0. Como un corolario de este resultado, fíjense lo que tenemos. Tienes una derivable en el cerrado A, B, y la derivada es distinta de 0. El problema nos dice, demuestra que pasa solo una de las siguientes dos cosas. F' de x es mayor que 0. O para todos los puntos del A, B. O f' de x es menor que 0 para todos los puntos del A, B. Si probamos esto, ¿qué consecuencias tendríamos? Vamos a ponerlo en verde. Como un corolario, tendríamos del primer inciso que la f', que la f es una función que tiene derivada mayor que 0 en todos los puntos de un intervalo. ¿Qué se concluye? Derivada mayor que 0 en todo un intervalo garantiza que la f es estrictamente creciente. Derivabilidad menor que 0 derivada menor que 0 en todos los puntos del intervalo, ¿qué nos garantiza? Que f es estrictamente decreciente. Pero resumido, o tratando de decirlo en pocas palabras, pues esto es equivalente a ¿qué? Estrictamente creciente o estrictamente decreciente nos estaría diciendo que la f es estrictamente monótona. ¿Ok? Pero esto es aparte, o sea, es como un corolario. Después de probar, de ver el ejercicio 1, la aplicación 1 como le llamé, todo esto que está en verde no cuenta, ¿no? Eso es como un corolario después de haber hecho el ejercicio 1, ¿no? ¿Qué se concluye? O sea, la consecuencia del ejercicio 1 es que una función con derivada en todo el cerrado A, B y que tiene derivadas distintas de 0, o es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. Es decir, es una estrictamente monótona, ¿va? Pero lo que tenemos que probar es lo que está en negro, lo que está en el recuadro rojo. Bueno, en el círculo rojo. Lo que está en rojo es lo que nos interesa. Como consecuencia tendríamos que la f es estrictamente monótona, ¿va? Pero vamos a probar lo que está en rojo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se les ocurre? Hint, aplicar teorema de Darboux. ¿Qué tenemos que probar? O que la derivada es mayor que c en todos los puntos del A, B, o que la derivada es menor que c en todos los puntos del A, B. Hint, contradicción. Vamos a suponer que hay un punto donde la derivada es mayor que 0 y hay otro punto donde la derivada es menor que 0. Y prácticamente con ese hint sale la prueba. Demostración. Acuérdense, es por contradicción. Supongamos que existe un punto x1 y un punto x2 en el intervalo A, B, tal que f', así le llamé f, así, ahí está, tal que f' de x1 es mayor que 0 y f' de x2 es menor que 0. Sin pérdida de generalidad, vamos a pensar que x1 es menor que x2. O bueno, detallito, sí se pierde generalidad, pero el caso en que x2 es menor a x1 es completamente análogo, ¿no? Entonces, supongamos que x1 es menor que x2. El caso x2 menor a x1 es análogo. ¿Va? No se puede decir sin pérdida de generalidad. O sea, aquí sí es. Supongamos que x1 es menor que x2, el otro caso, x2 menor que x1 es análogo. Y tienen que ser distintos, ¿no? x2 tiene que ser distinto de x1, porque no puede ser que sea en el mismo punto. No puede ser que en el mismo punto tengas derivada mayor que 0 y derivada menor que 0 simultáneamente. Eso no puede pasar. Entonces son distintos, uno menor que el otro, o al revés. Supongamos que x1 menor que x2. Como f es derivable en el A, B, y x1, x2 pertenecen al A, B,
Estamos de acuerdo que entonces tenemos que f es derivable en el intervalo chiquito. ¿Cuál es el intervalo chiquito? El x1, x2. Voy a bajar. Y además, tenemos lo siguiente. ¿Cuánto vale f' de x1? F' de x1 es mayor que 0. Y f' de x2 es menor que 0. Ok, estamos en las hipótesis de Darboux. Tenemos una función derivable en un intervalo cerrado. En los extremos la derivada toma valores distintos. En este caso, en el extremo izquierdo se toma un valor mayor que en el extremo derecho. Y ocurre que en medio queda el 0. ¿Ok? Entonces, aquí la eta sería 0. Entonces aplicamos teorema de Darboux, teorema del valor intermedio de la derivada, o de Darboux. Así, teorema del valor intermedio de Darboux. ¿Qué tenemos? Que existe un punto psi que está entre x1 y x2, tal que f' de psi es igual a 0. Pero eso no es posible, eso es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque por hipótesis, voy a subir, por hipótesis que dijimos que la función tiene derivada distinta de 0 en todos los puntos del intervalo cerrado a, b. Y acabamos de encontrar uno donde la derivada vale 0. Eso no es posible por la hipótesis. Ajá. Por lo tanto, ¿qué supusimos mal? Algo supusimos mal en todo esto, ¿no? Justo lo que supusimos mal es que hay dos puntos donde la derivada tiene signatura distinta. Entonces, eso no puede pasar. No puede ser que haya dos puntos donde en uno tengas derivada mayor que 0 y en otro derivada menor que 0. Entonces, ¿qué se concluye? Que para todo x en el a, b, f' de x es mayor que 0, o excluyente, para todo x en el a, b, f' de x es menor que 0. Si está bien, hay dudas. Es una aplicación muy, muy sencilla, del teorema de Darboux. ¿Puede explicar cómo llegó a la contradicción otra vez, por favor? Ah, ok, mira, checa. Supusimos algo, lo contrario a lo que queremos probar. Supusimos que hay un punto x1 y un punto x2, donde en uno de ellos la derivada es mayor que 0. En el otro punto, la derivada es menor que 0. Ajá. Después de hacer un cierto razonamiento, aplicamos Darboux. En algún momento pudimos aplicar Darboux. ¿Y qué se concluyó? Que hay un punto intermedio psi, que está entre x1 y x2, donde la derivada en el punto psi vale 0. Pero eso está mal. Llegar a esto está mal. Mal. ¿Por qué? Por las hipótesis. Voy a subir. Recuerda que por hipótesis, aquí hasta la voy a meter en un circulito, por hipótesis, f' de x es distinta de 0 para todo x en el intervalo a, b. O sea, la derivada nunca puede valer 0. ¿Y a qué llegamos? Aquí hay un punto donde la derivada vale 0. Eso no está bien por la hipótesis que tenemos. Entonces, ¿qué supusimos mal? Supusimos mal la existencia de un punto, x1 y x2, donde la derivada tiene signatura distinta. O sea, en un punto derivada mayor que 0 y en otro punto derivada menor que 0. Entonces, ¿qué se concluye? O que la derivada siempre es mayor que 0, que es este, o que la derivada siempre es menor que 0. Porque si tienes de los dos signos, llegas a esta contradicción. Sí está bien. ¿Por qué pusimos que eta era igual a 0? ¿Por qué tomamos eta igual a 0? Porque nos convenía, ¿no? Justo lo que queríamos era de alguna forma llegar a una contradicción. Profesor, Queríamos llegar... ¿Mandé? ¿eso podemos decirlo por el teorema de continuidad? No lo podemos decir por el tema de continuidad. Lo podemos decir por las hipótesis en las que estamos. Ven que supusimos lo contrario. Se supuso lo contrario de lo que queremos probar. ¿Qué queremos probar? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué queremos probar? Que para todo x en el a, b, o la derivada siempre es mayor que 0, o que siempre la derivada es menor que 0. ¿Qué es suponer lo contrario? Suponer lo contrario es que existe un punto donde la derivada es mayor que 0 y existe un punto donde la derivada es menor que 0. O sea, si quieres hacer una prueba por contradicción, hay que suponer que hay un punto donde x1, donde la derivada es mayor que 0, y hay un punto x2, donde la derivada es menor que 0. Bajo.
Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una prueba por contradicción. Tenemos que estamos suponiendo que f' de x1 es mayor que 0 y que f' de x2 es menor que 0. Entonces, ¿están de acuerdo que 0 se queda en medio de f' de x1 y f' de x2? Eso no se dedujo, eso es porque estamos haciendo la prueba por contradicción. Estamos suponiendo que hay dos puntos donde en uno la derivada es mayor que 0, en otro la derivada es menor que 0. Ajá. ¿Qué hicimos? Pues seleccionamos el valor eta de manera adecuada. Podemos aplicarle el teorema del valor intermedio de Darboux a cualquier punto eta que quede entre f' de x1 y f' de x2. Pero en este caso convenía tomar a eta como 0. ¿Por qué convenía tomar a eta como 0? Porque si le aplicamos el teorema de Darboux con eta igual a 0, ¿qué se concluye? Que hay un punto intermedio, psi, donde la derivada debe de valer eta. Pero eta, ¿cuánto vale? Lo estamos tomando como ¿quién? Como 0. Y entonces estamos llegando a que la derivada en un punto vale 0. Pero nuestras hipótesis dicen que la derivada debe de ser distinta de 0 para todos los puntos del intervalo cerrado a, b. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Si hay dudas, díganme todas sus dudas. No hay problema, ¿eh? O sea, además tenemos, déjenme checar, ahí voy. Vamos paso a pasito. O sea, además tenemos asegurado de que el 0 está en ese intervalo. Claro, eso que dijiste es correcto. Como estamos haciendo la prueba por contradicción, el 0 se quedó entre f' de x1 y f' de x2. Bajo tantito. Aquí está. Y hasta lo voy a marcar en un circulito. Naranja. F' de x1 es mayor que 0. Y f' de x2 es menor que 0. Todo eso condensado en dos desigualdades. ¿En dónde está? Pues en este recuadro naranja. Tomaste un punto intermedio entre la derivada de la función en un extremo y la derivada de la función en el otro extremo. Ajá. Entonces, sí, lo que dijiste es correcto. Alejandro dice, profesor, entonces la desigualdad de f' de x1 mayor a 0 mayor a f' de x2 sería el enunciado que contradice f' mayor que 0. Sí, no. Le aplicas Darboux a eta igual a 0, con eta igual a 0. Déjenme quitar, espérenme tantito. Ahí está ya. Ahora sí. Bajo tantito. Esto, lo que está en el recuadro, f' de x1 mayor a 0 mayor a f' de x2, de principio no es la contradicción. Pero por ahí va el asunto. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos Darboux con eta igual a 0, estamos de acuerdo que 0 se queda entre f' de x1 y f' de x2. Se queda ahí en medio. Entonces, por Darboux, ¿qué podemos concluir? Que hay un punto intermedio psi, que está entre x1 y x2, donde la derivada vale 0. Y esto que voy a marcar en un cuadrito morado, esa sí es la contradicción. Esa sí es la contradicción. Lo del recuadro naranja no, pero nos vamos acercando a la contradicción. ¿Por qué? Porque con lo del recuadro naranja, tomando eta igual a 0 y aplicando Darboux, tenemos el valor intermedio de Darboux, ¿qué tenemos? Que hay un punto psi entre x1 y x2, donde f' de psi vale 0. Y esto que está en el circulito morado, esa sí es la contradicción. Porque por hipótesis, otra vez vamos a ver las hipótesis, por hipótesis, ¿cómo es la función? La derivada. ¿Cómo es la derivada? Es distinta de 0 en todos los puntos del intervalo a, b. Es distinta de 0 en todos los puntos del intervalo a, b. Y acabas de encontrar un punto donde la derivada vale 0. No es posible eso porque la derivada se supone es distinta de 0 en todo el intervalo a, b. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? Si hay dudas, díganme, por favor. Síganme diciendo. Ok, vale. Todas las dudas, díganmelas, ¿va? No hay ningún problema. Bueno, entonces, otra más. Vamos a ver. ¿Por qué se toma eta igual a 0? ¿Qué tan arbitrario es hacer esa igualdad? Bueno, vamos a regresar al teorema de Darboux. Voy a subir nuevamente. Teorema del valor intermedio de Darboux, o de la derivada. Teorema del valor intermedio de la derivada o teorema de Darboux. ¿Qué es lo que dice? F derivable en el intervalo cerrado a, b. Vamos a suponer que f' de A es distinto de f' de B.
Dos posibilidades. F' de A menor a F' de B. O F' de B menor a F' de A. Toma un punto eta, el que tú quieras, entre F' de A y F' de B. El que tú quieras. Que sepas que esté entre F' de A y F' de B. El que sea. O sea, por ejemplo, si F' de A es menor que 0, menor a F' de B, F' de A menor que 0, menor que F' de B, tú puedes tomarte a eta como 0. Es válido, porque en ese caso 0 es un punto que está entre F' de A y F' de B. ¿Qué te dice Darboux? Te garantiza que hay un punto psi donde F' de psi vale eta. Pero recuerden, esto es importante, una cosa muy, muy importante, entender lo que dice el teorema. Bien, bien, entenderlo bien, bien, bien. Y está bien que me pregunten todas las veces que sean necesarias. No importa, está muy, muy, muy bien. Tomamos un punto eta, el que sea entre F' de A y F' de B, el que tú quieras. Que sepas que esté entre F' de A y F' de B. Y tiene que haber un punto psi en el dominio, en el abierto A, B, donde F' de psi es igual a eta. Regresamos al problema. Después de hacer cierto argumento, cierto razonamiento, llegamos a que F' de x1 es mayor que 0, mayor a F' de x2, y que x1 y x2 son los extremos de un intervalo cerrado donde hay derivabilidad. 0 está en medio. Bueno, pues por teorema del valor intermedio de Darboux podemos tomar a eta como 0. Porque puedo tomar cualquier punto que esté en medio. Ajá, en particular tomo eta como 0, y entonces debe haber un punto intermedio psi en el x1, x2, donde F' de psi vale 0. No es posible eso por la hipótesis que tenemos de que la derivada es distinta de 0 en todo el A, B. Por lo tanto, ¿qué se concluye? Que no puedes tener dos puntos donde tengas derivada con signaturas distintas. Ajá. Y ahí está. Y entonces, ¿qué tenemos? Que para todo x en el A, B, F' de x es mayor que 0 o F' de x es menor que 0. Mayor que 0 en todo el AB o menor que 0 en todo el AB. Algo muy extremo, ¿no? No hay de que en unas partes derivada mayor que 0 y en otras derivada menor que 0, porque si no llegas a una contradicción. Si está bien, seguros todos. ¿Sí? Ok. Bueno, si hay dudas, díganme, ¿va? Bajo y pasamos a el primer criterio para calcular, para saber si hay un máximo local o un mínimo local, al cual se le conoce como el criterio de la primer derivada. Así que vamos a escribir el enunciado. Primero vamos a escribirlo, después lo interpretamos geométricamente y después hacemos su demostración, ¿va? Entonces, criterio de la primer derivada. Este no es tan útil, no es muy útil, pero con este vamos a poder probar el criterio de la segunda derivada, el cual ese criterio sí va a ser muy útil, pero necesitamos el criterio de la primera derivada. Es como un preliminar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No es tan útil en la parte aplicada de calcular los máximos y mínimos, pero se requiere para poder concluir, para poder demostrar el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Así que bueno, pasamos al enunciado. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar una función de un dominio de subconjunto de R en R. Espérenme tantito. Voy. Ahí está. Ya. De un dominio de subconjunto de R en R. Vamos a tomar un punto interior. Sea X0 que pertenece en el interior, punto interior de D. Punto interior de D. X0, punto interior de D. ¿Ok? X0, punto interior de D. Vamos a tomar una R mayor que 0, tal que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda completamente contenida en el conjunto D. Eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque como el punto X0 es un punto interior de D, segurito hay una vecindad que centrada en el punto X0 que está contenida en el conjunto D. Consecuencia de que el punto X0 es punto interior. ¿Qué más? Supongamos que F es continua en el siguiente, en el intervalo X0 menos R, perdón. Es continua en la vecindad de radio R con centro en el punto X0. Vamos a pensar que hay continuidad en toda la vecindad. Y nada más para que no haya confusiones. ¿Quién es la vecindad? La vecindad, por definición, es
x0 menos r, x0 más r. Es el intervalo x0 menos r, x0 menos r. De x0 te mueves hacia atrás r unidades y hacia adelante r unidades y obtienes el intervalo x0 menos r, x0 más r, ¿no? Eso es por definición, ¿va? Supongamos continúe en toda esa vecindad y supongamos que la f es derivable fíjense, aquí va a cambiar un poquito el asunto. Es derivable en la vecindad de radio R con centro en x0 menos en el punto x0. Aquí voy a hacer un comentario. Es derivable en la vecindad de radio R con centro en x0 menos en el punto x0. Pero si por algo tienes derivabilidad en el punto x0, pues tienes hipótesis de más. Ajá, o sea, basta, o sea, lo que está diciendo esto es que basta, para que se aplique el criterio de la primera derivada, basta tener derivabilidad en la vecindad agujerada. Quítale el centro y con que tengas derivabilidad en el intervalo, de hecho lo voy a escribir explícitamente, en el intervalo x0 menos r, x0, unión, el intervalo x0, x0 más r, con que tengas derivabilidad en esos dos intervalitos, es más que suficiente para aplicar criterio de la primera derivada. Si tienes derivabilidad en el punto x0, bueno, pues entonces tienes hipótesis de más y no pasa nada. Se puede aplicar el criterio de la primera derivada. Pero basta con tener derivabilidad en este conjuntito. Aquí hasta lo voy a dibujar. O sea, aquí está x0 menos r, aquí está x0 más r, aquí está el punto x0, pero en el punto x0 si hay derivabilidad o no hay, no me importa. Solo lo que nos interesa es que haya continuidad en el punto, en toda la vecindad. Continuidad en toda la vecindad, eso sí. Pero en el punto x0, si no hay derivabilidad, no hay ningún problema. Aquí lo dejamos hueco. Y donde sí queremos derivabilidad es en estos dos intervalitos. ¿Ok? Ahora sí, ya estamos en las hipótesis. Bueno, falta otra más, pero eso depende de cada inciso. Inciso A, ahí va. Si f' de x es mayor o igual que 0, para todo x en x0 menos r, x0, y f' de x es menor o igual que 0, para todo x en el intervalo x0, x0 más r, entonces lo que vamos a garantizar es que la función f alcanza un máximo local en el punto x0. Y vayan pensando, vayan recordando, ahorita voy a seguir escribiendo cosas, ¿qué significa que la derivada sea mayor o igual que 0 en un intervalo? ¿Qué significa eso? Hace tiempo concluimos algo, ¿va? Pues váyanlo recordando, ahorita lo voy a decir de todas formas, pero vayan pensando en eso. Inciso B, pues vamos a cambiar las desigualdades. Si f' de x es menor o igual que 0 para todo x en el intervalo x0 menos r, x0, y f' de x es mayor o igual que 0 para todo x que pertenece en x0, x0 más r, entonces lo que vamos a concluir es que f alcanza un mínimo local en el punto x0. Ahí está. Entonces, ese es el criterio de la primer derivada. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué es lo que dice? Tú tienes una función de un dominio de, puede ser grandotote ese dominio, puede ser un dominio muy raro, muy extraño, pero en el punto x0, ahí el punto x0 es un punto interior de D. Por lo cual, tiene sentido hablar de una vecindad que se queda completamente contenida en D, con centro en x0, por ser punto interior. ¿Ok? Vamos a suponer que en la vecindad tenemos continuidad. O sea, la vecindad de radio R con centro en x0, ¿quién es por definición? Es el intervalo abierto, x0 menos r, x0 más r. Y vamos a suponer derivabilidad en la media vecindad de la izquierda y la media vecindad de la derecha. Es decir, vamos a suponer que la derivable en el intervalo abierto x0 menos r, x0, y en el intervalo abierto x0, x0 más r. Si está bien, estamos suponiendo esto.
no pasa nada. El resultado se sigue valiendo. Ahora, el teorema se divide en dos incisos. Primer inciso, si tu derivada, exactamente, el valor absoluto entra en este teorema. Alguien dijo, otra vez la función valor absoluto sería un ejemplo al cual se le pueda, como un ejemplo de una función a la cual se le puede aplicar Profe, no se escucha. Bueno, es que se le fue el audio. Profesor, no se escucha. Y ya no está presentando. Ah, se desconectó todo. Ahí voy. Ah, sí. Ahí voy. A ver, compartir pantalla. Ahí está. Supongo que con esto ya se va a ver la pantalla. Ahí voy. Ahí vamos. Ahí está. A ver. Ya se ve mi pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, está bien. Si me escuchan todos. sí. Tengo que empezar la grabación. Ah, no, creo que la grabación nunca dejó de... Sigue la grabación, ¿no? Creo sí. Sí, ¿no? ¿No se cortó la grabación? No, ahí sigue. No, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, vale. Entonces, ¿qué me quedé? Bueno, inciso A. Si la derivada es mayor o igual que 0 en todo el intervalo izquierdo, o sea, el x0 menos r, x0, y la derivada es menor o igual que 0 en todo el intervalo derecho, o sea, en el x0, x0 más r, la función alcanza un máximo local en el punto x0. Vamos a interpretar ese primero. Y ahorita vemos qué dice el inciso B nuevamente. Voy a bajar. Ojalá y me quepa en este cachito. Voy a hacer un dibujo no tan grande. Creo que no hace falta hacer un dibujito tan grande porque, pues, ahorita van a ver por qué. Aquí está el punto x0. ¿No? Nuestro dominio puede ser muy grande, pero vamos a concentrarnos en la vecindad, solo en la vecindad. Entonces aquí está x0, aquí está x0 menos r, aquí tenemos a x0 más r. Ahí tenemos al intervalo izquierdo, que bueno, le estamos llamando de esa manera, que es este que estoy poniendo en rojo, y tenemos también al intervalo derecho, que es este que estoy poniendo en azul. ¿Qué pasa en el intervalo izquierdo? Piensen en el inciso A, estamos en el inciso A. Estamos pensando que la derivada es mayor o igual que 0 en el intervalo izquierdo. Derivada mayor o igual que 0 en un intervalo que implica que la función es creciente. No es basta con continuidad. Recuerden, cuando probamos ese resultado, hablábamos de derivabilidad en el intervalo abierto, en el interior del intervalo, y continuidad en el intervalo. Ajá. O sea, y cuando hablamos del interior del intervalo, ¿a qué nos referíamos? Que mejor no hay derivabilidad, pero sí hay derivabilidad dentro. Ajá. Entonces, bueno, por la hipótesis de que la derivada es mayor o igual que 0, para cada punto del intervalo que está a la izquierda, tenemos que la función debe ser creciente. No estrictamente creciente, solo creciente. Y por la condición de que la derivada es menor o igual que 0 en todos los puntos del intervalo de la derecha, ¿cómo es la derivada? ¿Cómo es la función? Debe ser una función decreciente. Ahora sí dibujemos todo el dominio. Vamos a dibujar todo el dominio ahora sí. No sé, el dominio pues pueden ser cosas muy raras, ¿no? Puede ser, por ejemplo, algo así. Después quedan puntitos aquí, no sé. A lo mejor y esta función luego crece mucho, ¿no? Aquí ya no, esto ya dejó de ser función. Vamos a ponerlo bien. Así, ¿no? Por ejemplo, empieza a crecer. Y a lo mejor después empieza a decrecer. No hay, bueno, así como puse la función globalmente, no tiene un máximo, por la manera en que la dibujé. Pero
solo lo que estamos garantizando es que hay un máximo local en el punto x0, con la hipótesis de que haya derivada positiva en el intervalo izquierdo y derivada negativa en el intervalo derecho. Ese dibujo corresponde al inciso A. Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todos me están escuchando? ¿Sí se escucha? Micrófono salió el chat. Todo bien. ¿Sí escucha, verdad? Ok, va. Sí. Ok, perfecto. Va. Y el inciso B, pues es algo parecido. Podríamos reflejar este dibujo, reflejarlo respecto al eje X y ya tendríamos el inciso B, ¿no? Pero vamos a hacerlo con cuidado. Ya, yo creo que el jueves, yo creo que ya fijamos fecha de examen, ¿va? Porque ya falta muy poquito para acabar este tema. Yo creo que en la última semana de octubre ya empezamos con teoría de la integral. Y la teoría integral es muchísimo más rápida, muchísimo más sencilla que la teoría de la derivada. Mucho más. O sea, es algo mucho más simple. La teoría de la derivada es un poquito más compleja. La teoría de la integral es algo muchísimo más sencillo. ¿Ah? Entonces, eso no nos... Bueno, siempre digo eso, pero no creo que nos lleve tanto tiempo. Yo creo que en un mes... o sea, el plan es que terminando diciembre, no, a principios de diciembre, en la última semana de noviembre, terminamos toda la teoría de la integral. Y en esas 2 semanas de diciembre, las primeras 2 semanas de diciembre, estaríamos viendo métodos de integración, que eso ya es muy sencillo. Para los métodos de integración, lo único que se tiene que hacer es practicar y practicar y practicar y agarrar muchos libros, ver todas las integrales que deja el libro de cálculo, resolverlas todas. Eso es lo que se tiene que hacer, pero claro, nosotros vamos a hacer un montón de integrales, eso es un hecho. En las asesorías, conmigo a lo mejor va a haber un maratón de puras integrales. Y en enero, porque en enero se supone todavía sigue el semestre, veríamos las aplicaciones de la integral, y series y sucesiones. A lo mejor series y sucesiones ya se vería poquito, pero lo que sí es un hecho que se va a ver bien, es aplicaciones de la integral. Y antes ya se vio logaritmo exponencial y trigonométricas, eso también es rápido, no hay mucha ciencia ahí, o sea, no es tan grande el tema, no es tan complejo el tema, está acotado el tema, no es tanto como esto, por ejemplo, ¿va? Entonces, bueno, más o menos ese es el plan. A ver, ¿qué tanto escribieron? Como ingeniero. Sí, de hecho nosotros integramos mejor que los ingenieros, eso es un hecho. Ya empezó. Ok, bueno. Vamos a hacer el inciso B. El inciso B. ¿En qué hipótesis estamos? Ahora tenemos derivada menor o igual que 0 en el intervalo izquierdo. Voy a dibujarlo. Aquí está nuestro punto x0. Aquí tenemos al x0 menos r, x0 más r. En el intervalo izquierdo, que es el que voy a poner de azul, ahí tenemos derivada menor o igual que 0. En todo ese intervalo. ¿Esto en qué se traduce? En que la función es decreciente. No estrictamente decreciente, solo decreciente. Y en el intervalo derecho tenemos derivada mayor o igual que 0. Entonces la función es creciente en este intervalo. Y afuera, tu dominio puede ser muy grande. Afuera pues puede hacer de todo. La función puede bajar de repente. Bajar hasta infinito, ¿no? Por ejemplo, cuando x tiende a infinito, a lo mejor la función se va a infinito. No lo sé. Eso no lo sabemos, o hace esto, pero lo que sí garantizamos es la existencia de un mínimo local, segurito. Si está bien, si se entiende, ¿hay dudas? Bueno, si no hay dudas, voy a continuar. Ok, bueno. En fin, ahí está. Entonces, ahí está inciso A, inciso B. Vamos a probar uno. Basta con que probemos uno. Vamos a probar el inciso A. Vamos a suponer que f' de x es mayor o igual que 0 para todos los puntos que están entre x0 menos r y x0. Y que la derivada es menor o igual que 0 para todo x que está entre x0 y x0 más r. ¿Va? Y que tenemos que concluir que la f alcanza un máximo local en el punto x0. ¿Ok? Entonces vamos a hacer inciso A. Voy a bajar. Inciso A. Vamos a hacer la demostración. Por hipótesis, ¿qué tenemos? Por hipótesis para todo x que pertenece en x0 menos r, x0, f' de x es mayor o igual que 0.
Y por algo que vimos hace tiempo, si tenemos derivada mayor o igual que 0 en todo el intervalo, ¿qué podemos garantizar? Que la f es creciente en el intervalo x0 menos r, x0. Estamos seguros que el punto x0 forma parte del dominio. Así como enunciamos las cosas, el punto x0 forma parte del dominio. Entonces, como la derivada es mayor o igual que 0 en todo el intervalo x0 menos r, x0, y tenemos continuidad en la media vecindad x0 menos r, x0, entonces la f es creciente en x0 menos r, x0. Ahora vamos a pararnos en el intervalo derecho. Por hipótesis, nuevamente, para todo x en el intervalo x0, x0 más r, f' de x es menor o igual que 0. Menor o igual que 0. ¿Qué sabemos? Otra vez, por las cosas que ya hemos visto, sabemos que derivada menor o igual que 0 en un intervalo implica que la función es decreciente. ¿En qué intervalo? En el x0, x0 más r. Aquí déjenme lo cambio por intervalo cerrado. Y entonces tenemos lo siguiente. Chequen. Vamos a tomar un punto x que pertenezca a este intervalo. A L x0 menos r, x0. De aquí, ¿qué podemos concluir? Si tomamos un punto x que está en el intervalo abierto, x0 menos r, x0, ¿cómo se compara f de x con f de x0? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más pequeño? Bueno, aquí concluimos, en esta parte que estoy marcando de rojo, que la f es creciente en el intervalo x0 menos r, x0. Entonces, ¿cómo se compara f de x con f de x0? Por asterisco, tenemos que f de x es menor o igual a f de x0. Aquí le ponemos un sí mejor. Y ahora, ¿qué pasa si tomamos un punto x en el intervalo x0? Me borro aquí, ahí está. En el intervalo x0, x0 más r. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir por esta parte, el recuadro naranja, la f es decreciente en el x0, x0 más r. X pertenece al x0, x0 más r. Entonces pregunta, ¿cómo se compara f de x con f de x0? F de x tiene que ser menor o igual a f de x0. ¿Por qué? Porque del hecho de que x está en el x0, x0 más r, aquí se sigue que x0 es menor a x. Y entonces aplicas el hecho de que la f es decreciente, esto le llamamos gato, x0 es menor que x, y la f es decreciente en ese intervalo. ¿Qué se concluye? Que f de x es menor o igual a f de x0. En el caso de arriba, ¿qué teníamos? X está en el x0 menos r, x0. ¿Eso qué implica? Que x es menor a x0. Por asterisco, como la f es creciente en ese intervalo, ¿cómo se compara f de x con f de x0? Pues f de x es menor o igual a f de x0. En cualquier caso, voy a bajar. Vamos a condensar estas dos cositas. Vamos a condensarlas en un enunciado más simple. En concreto, ¿qué tenemos? Que para todo punto x en la vecindad de radio R con centro en x0, f de x es menor o igual que ¿quién? Que f de x0. Incluso en el punto x0. O sea, si x es igual a x0, es un hecho que f de x0 es menor o igual a f de x0. Ajá. Entonces ahí estoy incluyendo ya el centro en la vecindad. Y eso sigue siendo válido. Y eso por definición, ¿qué nos dice? Por la definición de un máximo local, concluimos que f alcanza un máximo local en x0. Y se acabó. Si está bien, hay dudas, todo bien. Bueno, si hay dudas, me dicen, ¿va? Si no, voy a continuar. El inciso B se hace de manera similar. Es muy, muy parecido. Solo cambian las desigualdades. En vez de que en el intervalo izquierdo haya una función creciente, vamos a tener una función decreciente. En vez de que en el intervalo derecho tengamos una decreciente, vamos a tener una creciente.
Eso es todo. Y hay que argumentar de la misma manera. ¿Ok? Si no hay dudas, continúo. Ok. Voy a continuar. Ok, a ver, vamos a ver esa parte. Alejandro Saldaña dice, profesor, no entendí la comparación con f de x. Ok, a ver, fíjate, voy a subir tantito. Fíjate en asterisco y fíjate en gato. Tenemos que la f, eso sí quedó claro, que la f es creciente en x0 menos r, x0. Y que la f es decreciente en el x0, x0 más r. ¿Eso está claro? Bueno, si hay dudas, dime, ¿va? O si alguien tiene dudas, díganme, por favor. Entonces, miren, lo que hicimos fue esto. Tómate un punto x que está entre x0 menos r y x0. ¿Cómo se compara x con x0? Con la hipótesis de que x está en este intervalo, ¿estás de acuerdo que x es menor que x0? ¿Cómo es la función f en el intervalo x0 menos r, x0? ¿Cómo es esa función? Es creciente. Ajá. De hecho, aquí pusimos por asterisco f de x. Asterisco es que sea creciente. Entonces, tienes que x es menor que x0 y la f es creciente. ¿Qué pasa con sus imágenes? Preserva la desigualdad no estricta. F de x es menor o igual a f de x0. ¿Ok? El otro caso. Tómate un punto x que esté en el otro intervalo, en el intervalo abierto derecho. Tomas un punto x que esté en el abierto x0, x0 más r. ¿Y qué tenemos? ¿Quién es más grande? ¿X o x0? Pues x, ¿no? Como x está en el x0, x0 más r, x es mayor que x0. Pero en este intervalo, la función, ¿cómo se comporta? La función es decreciente. Ajá. Y entonces tienes que x0 es menor que x. Y que la f es decreciente ahí. ¿Cómo se compara f de x con f de x0? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más chiquito? Pues como la f es decreciente, f de x es menor o igual a f de x0. Recuerden que las decrecientes invierten las desigualdades. Ajá. Y entonces, condensamos ese cuadrito verde. ¿Qué se concluyó? Que estés en el intervalo abierto izquierdo o en el intervalo abierto derecho, para cualquier punto, entonces en la vecindad de radio R con centro en x0, f de x es menor o igual a f de x0. Aquí incluyo hasta el punto x0. ¿Por qué? Porque f de x0 estamos de acuerdo que es menor o igual a f de x0. Cumple la desigualdad. Y entonces, por definición de un máximo local, se concluye que f alcanza un máximo local en el punto x0. Si está bien, no hay dudas. Díganme, por favor. No hay ningún problema. Está muy bien que preguntes. ¿Va? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, vamos a enunciar, no probar, vamos a enunciar el criterio de la segunda derivada. ¿Va? Vamos a enunciarlo, no lo vamos a probar, pero ya para que vayan teniendo una idea de lo que dice. Criterio de la segunda derivada. ¿Qué tenemos? Bueno, pues vamos a considerar una función definida en un dominio de subconjunto de R en R. X0, un punto interior de D. Vamos a tomar una R mayor que 0, tal que la vecindad de radio R con centro en X0 se quede contenida en D. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que la F es derivable en toda la vecindad de radio R con centro en X0. O sea, en cada punto de la vecindad de radio R con centro en X0, vamos a suponer que la función F es derivable. Vamos a suponer también, supongamos también, que X0 es un punto crítico de la función. ¿Qué es un punto crítico? Es un punto donde la derivada se hace 0. Ajá. Y que f tiene segunda derivada en x0. ¿Esto qué significa? Eso de segunda derivada. Es decir, vamos a ponerle dos simbolitos de esos. f' de x0 existe y por definición eso es el límite cuando x tiende a x0 de f' de x
menos f' de x0 entre x menos x0. Chin, a ver, espérenme tantito. Vamos a cortarlo aquí. Voy a cortar. Está. Cortar. Voy a bajar tantito. Ahí está, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, inciso A. Si f' de x0, tú te fijas en la segunda derivada de f en el punto x0. Si esa segunda derivada es menor que 0, entonces f alcanza un máximo local en x0. Inciso B. Si f' de x0 es mayor que 0, entonces f alcanza un mínimo local en x0. E inciso C. Si f' en x0 es igual a 0, no sabemos nada. O sea, en el caso en que la segunda derivada vale 0, puede que sea máximo local, puede que sea mínimo local, o puede que no sea ni máximo local ni mínimo local. Ahí, bueno, como adelanto, vayan pensando ustedes en la x cúbica y en la x cuarta, por ejemplo. Piensen en 0, en el 0, evalúen las derivadas en 0. Me escribo bien este 3. Y después lo comentamos, ¿no? Ya con calma. Pero eso es lo que dice el criterio de la segunda derivada. Fíjense que aquí necesitamos derivabilidad en toda una vecindad. Derivabilidad en toda una vecindad. Pero en el único punto donde necesitamos la existencia de la segunda derivada es en el punto x0. Ese punto tiene que ser un punto crítico. O sea, un punto donde la derivada vale 0. ¿Ja? Y bueno, este criterio es muy útil, porque no se fija en lo que pasa alrededor. O sea, tenías que fijar en la segunda derivada en un punto nada más, en el punto x0. En cambio, el criterio de la primera derivada, ¿qué tenías que hacer? Ver el signo de la derivada en todo un intervalo y el signo de la derivada en todo otro intervalo. Y si eran de signos distintos, no estrictos, o sea, un mayor igual y menor igual, entonces alcanzaba un máximo o un mínimo local. Aquí solo dice, parte en el punto x0, que sea punto crítico. Calcula la segunda derivada en el punto x0. Y si es menor que 0, entonces tenemos un máximo local en el punto x0. Si la segunda derivada es mayor que 0, entonces la f alcanza un mínimo local en el punto x0. Profe, que sea punto crítico significa que la primera derivada es 0. Exactamente. Punto crítico es que la primera derivada valga 0. Eso es por definición. Hace tiempo lo dijimos, solo que ahorita ya no lo escribí. Punto critical point, no, punto crítico. Punto crítico. Ok, ese es punto crítico, ¿no? Los puntos donde la derivada se hace 0 son los puntos críticos de la función, ¿no? Y si la segunda derivada es mayor que 0, entonces alcanza un mínimo local en el punto x0. Y si la segunda derivada vale 0, no sabemos nada. Puede ser que sea un máximo local, un mínimo local, o no tengamos nada. O sea, no sea ni máximo local ni mínimo local. Y les dije, pues piensen en la x cúbica y la x cuarta. Ustedes traten de concluir. Si no, bueno, esto de todas formas lo vamos a ver en la siguiente clase. Esta prueba es muy sencilla. Requiere del lema 1. El lema 1 que vimos en la clase de hoy. Vamos a usar el lema 1. Y la prueba es muy, muy sencilla. Pues cuestión de fijarse en los límites laterales. Ese cociente diferencial que escribí, el de la segunda derivada. Notar que la primera derivada, f' en x0, ¿cuánto vale por hipótesis? Vale 0. Bueno, es sencilla la prueba, ¿va? Y después de eso que sigue, pues vamos a hacer a lo mejor ejemplos prácticos, ¿no? Tenemos una función y calcular los intervalos de crecimiento, los puntos críticos, los máximos locales, mínimos locales. Todavía nos falta algo más, los intervalos de concavidad y de convexidad y concavidad. Pero bueno, eso vamos a verlo más adelante. Y después las aplicaciones. Las aplicaciones de la derivada vamos a dedicarles una semana completa. La siguiente semana va a ser para interpretar la derivada como velocidad instantánea, razón de crecimiento instantánea, aplicaciones de la derivada para optimizar o minimizar ciertos valores. Y ya, eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase, ¿va? Déjenme ver. Preguntaron algo en el chat. Pero la segunda derivada en x0 también sería también 0, ¿no? Si tiene sentido 0 porque es constante.
No, la segunda derivada no tiene por qué ser 0. Una cosa es ser la función constante y tener derivada 0. Y otra cosa es que en un punto tomes un cierto valorcito. Por ejemplo, 0. Bien, lo voy a poner. Voy a hacer el ejemplito aquí abajo. Por ejemplo, ¿cuál sería? La x. F de x igual a x. No, déjenme pensar en otro. F de x igual a x cuadrada. Vamos a derivar una vez. F' de x vale 2x. ¿Cuánto vale f' de 0? Vale 0. Y uno podría decir, pues como f' de 0 es 0, la segunda derivada vale 0. No es cierto. Calculemos la segunda derivada. Vale 2. ¿Cuánto vale f' en 0? Vale 2. O sea que en un punto la derivada se anule, no quiere decir que todas las derivadas de orden mayor se tengan que anular también. Ahí está el ejemplo, ¿va? Creo que eso responde a tu pregunta. Eso es lo que decías, ¿no? No me equivoco. Déjenme ver el chat rápidamente. ¿Qué más? Sería 0. Es que no nos referíamos. ¿Qué función es la constante 0? Ok. Bueno. Entonces, otra pregunta. Déjenme ver. Profe, una pregunta tomando en cuenta que hay... profe, una pregunta. ¿Cuándo va a subir la clase de ayer? Hoy subo todas las clases. O a más tardar mañana, la subo. Ok, va que va. Entonces, ahí están. Hasta aquí le dejamos. Mañana nos vemos, mañana continuamos con todo esto. Y pues ya, nos estamos viendo. Cuídense mucho, bonita noche. Si tienen dudas de algo, pues me pueden decir, ¿va? Pues vale, ahí nos estamos viendo. Voy a cortar la transmisión.